Hola televidentes, el día de hoy en nuestro programa de Salud y Bienestar vamos a tratar un tema muy importante. Ya en el capítulo anterior tratamos temas con respecto a los tips de alimentación para empezar a hacer cambios en el estilo de vida. Ahora, el día de hoy vamos a tratar un tema neurálgico, un tema crucial para cada uno de ustedes. Me llamo María Molina, soy nutricionista dietista clínica de la Universidad Javeriana y soy entrenadora y preparadora física con 18 años de experiencia. Me pueden encontrar en redes sociales como Facebook, Activación Metabólica, en Instagram como Activación Metabólica y al WhatsApp al 311-212-8621. También me pueden localizar, pueden ir directamente al consultorio que queda en la calle 106, número 2253. Bueno, el día de hoy, ¿cuál es el tema tan importante que todos los pacientes en consulta tratan? Y es que ellos quieren contar calorías y hoy en día contar calorías no es esencial, no es importante para tratar la salud. Entonces, el tema central es contar calorías versus contar nutrientes. ¿Por qué es tan importante identificar ambas? Ya que contar calorías no garantiza que tú puedas mantener el peso, mejorar la salud y mantener una figura adecuada. Contar calorías hace unos años era la única estrategia para poder manejar el tema de peso, el tema de salud. Hoy en día, los especialistas hemos encontrado que contar calorías no es esencial y aún así no es efectivo para el tratamiento de patologías o para manejar el peso de nuestros pacientes. Por tanto, hablamos de contar nutrientes. Entonces, cada vez que yo me encuentro con un paciente, tengo que hacer que mi paciente entienda que no son importantes las calorías dentro de la dieta, sí lo son los nutrientes. Y le hago el siguiente ejemplo, para que ustedes en casa también puedan entender cuál es la diferencia y por qué hoy en día ustedes deben preocuparse en qué es lo que comen y cuáles son los nutrientes que están ingiriendo en su alimentación. Tenemos dos sujetos, ambos sujetos pesan lo mismo, son ambos hombres masculinos de 30 años. Este sujeto de la derecha consume 2.000 kilocalorías a base de hamburguesas, a base de gaseosas, dulces, licor. Y el de la izquierda consume las mismas 2.000 kilocalorías, pero las consume a base de nutrientes saludables, frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras. Ambos consumen los dos tipos de calorías, 2.000 para ambos, pero están alimentados de manera diferente. Allá en sus casas, ¿qué creen? ¿Que el de la derecha o el de la izquierda tiene mejor salud? Para mí, el de la izquierda, ya que consume las mismas calorías, pero los alimentos tienen un valor biológico diferente y, por tanto, van a nutrirlo y le van a permitir que el metabolismo queme grasa. En cambio, al sujeto de la derecha, que consume proteínas, carbohidratos, grasas de alto valor calórico y biológico, pero son calorías en su mayoría vacías, esas calorías no lo nutren y todo se va a reservar en forma de grasa. Por tanto, ustedes que están en sus casas, van a empezar a entender lo importante de saber de dónde provienen nuestros alimentos y cuáles son los nutrientes que estamos ingiriendo. Si son mamitas, para nosotras es muy importante saber en la lonchera de nuestros niños o nosotros en nuestra lonchera para llevar al trabajo cuáles son los alimentos que estamos comprando y esos alimentos qué nutrientes tienen. Entonces, ya identificamos cuáles son las calorías y cuáles son los nutrientes dentro de nuestra dieta. Es importante identificar que cuando nosotros queremos saber cómo está nuestra alimentación o la calidad de nuestra alimentación, tenemos que saber la calidad de nutrientes que estamos ingiriendo. Por tanto, las grasas buenas, en este caso sería el omega 3, el omega 6, fuentes de aguacate, frutos secos, aceite o margarinas, aceite de oliva, perdón, margarinas no, aceite de oliva, y también aceites de pescado serían las grasas buenas. Lo que está por fuera de este grupo serían las grasas malas, por ejemplo, mantequillas, margarinas, grasas saturadas, la piel de los animales, también el aceite con que fritamos nuestros alimentos y algunos alimentos que también nos perjudican, alimentos procesados, por ejemplo, el chorizo. Son alimentos que tienen grasa, pero son alimentos no tan saludables. También los carbohidratos. ¿Qué nutrientes nos aportan los carbohidratos? Podemos tener carbohidratos o cereales integrales, por ejemplo, el salvado, harina de trigo integral, arroz integral, pero también podemos tener harinas procesadas como son los productos de panadería y bizcochería. Ambos son carbohidratos, pero ambos nos nutren de manera diferente.
Y ahora, por último, vienen las proteínas. Podemos tener los cortes magros de la vaca, del cerdo, podemos tener la pechuga del pollo, salmón, pargo, róbalo, que son alimentos fuentes de proteína más magros con bajo contenido de grasa saturada y colesterol, o podemos tener alimentos con mucha fuente de grasa y que de igual manera son proteicos. Por ejemplo, las alas del pollo, los embutidos y alimentos procesados, o también cortes gordos o cortes grasosos de la carne de vaca, por ejemplo la sobrebarriga. Son alimentos proteicos, pero ambos nos van a nutrir de manera diferente. Entonces, si identificamos esto, vamos a poder hacer compras saludables y consumir y preparar alimentos mucho más saludables para nuestra alimentación. Algo importante también es no suspender o no eliminar de nuestra base de alimentación ningún tiempo de comida. Ya habíamos hablado que hay que tener 5 tiempos de comida y todos son importantes para mantener el metabolismo activo. Si tú eliminas el desayuno o eliminas la cena, que por lo general mis pacientes hacen ese tipo de actividades, estamos deteriorando el metabolismo a tal punto de que no nos van a permitir quemar grasa y se va a enlentecer. Por tanto, hasta el mínimo consumo de alimentos, por más restrictiva que sea tu dieta, nos va a engordar. Han encontrado o han tenido pacientes o incluso familiares, la mamá, el primo, los abuelos, que haciendo una dieta rigurosa y siguen estando un poco con sobrepeso, con obesidad. Esas son las personas que tienen un metabolismo lento porque lo han deteriorado con dietas o con restricción de algún tipo de alimentos, lo cual no les va a permitir que el metabolismo bajen de peso o que puedan mejorar su salud. Por tanto, es importantísimo 5 tiempos de comida y hacer elección inteligente de alimentos. Acuérdense, no es importante las calorías y sí lo son los nutrientes. Ahora, disfrutar de los alimentos. En talleres que yo he dictado, conferencias que he dictado durante 2 años, he encontrado que tenemos que hablar sobre neurocoaching nutricional. Y es decir, enseñar al paciente y educarlo para que pueda identificar cuáles son las mejores estrategias para hacer ese tipo de alimentación, hacer actividad física, tener adherencia a los estilos de vida saludable. Entonces, les voy a regalar el día de hoy unos tips importantes. Esos tips los pueden practicar a diario y créanme que les va a cambiar la vida. El primero de ellos es disfrutar los alimentos. Incluso disfrutar los alimentos que no son saludables. Uno de los mejores placeres para nosotros los seres humanos es comer. Y la comida se convierte finalmente en sensaciones. Si ustedes se sientan en una mesa y disfrutan un plato de comida, no importa cuál sea, finalmente ese alimento lo va a llenar a usted de hormonas que lo van a favorecer, alegría, felicidad y van a permitir tener una muy buena relación con los alimentos. Cuando nosotros tenemos mala relación con los alimentos, vamos a tener frustraciones constantes, dietas continuas y fracasos. Entonces, lo primero, disfrute lo que coma, mire, saboree y por todos los sentidos van a identificar que se están comiendo. Lo segundo, en el momento de la comida, no hacer ninguna actividad secundaria. Por ejemplo, comer y ver televisión, comer y hablar por celular, o comer y caminar o hablar. Son actividades que nos distraen realmente de tener conciencia de cuáles son los alimentos que consumimos. Y cuando pasa eso, consumimos más de la cuenta. ¿No les ha pasado de pronto que van a cine, se compran un pote grande de maíz pira con gaseosa y a lo largo de la película una sola persona se consumió todo el pote de maíz y la gaseosa y no nos dimos cuenta? Lo mismo pasa cuando nosotros cenamos o almorzamos y estamos hablando, leyendo o viendo televisión. Perdemos conciencia y perdemos realmente la conexión que debemos tener con los alimentos. Por tanto, evitar comer y hacer otro tipo de actividad. Tercer tip importante y es vamos a consumir los alimentos y vamos a planificar lo que vamos a consumir. Por ejemplo, voy a preparar pasta con carne molida o unos raviolis y una ensalada. Yo planifico lo que consumo y no solamente saber que deben existir todos los tipos de alimentos, sino que también debemos tener en cuenta la cantidad de los alimentos, la calidad del alimento y la combinación. Si nosotros tenemos en cuenta todos esos 3 aspectos que acabo de mencionar, vamos a poder tener una alimentación muy balanceada y favorable. Ahora, si tú tienes en cuenta la cantidad de los alimentos, masticas con tiempo, vamos a tener o a saturar el paladar para poder consumir los alimentos, tener un mayor sentido de saciedad y vamos a tener percepción ideal
y acertada de la cantidad de alimento que consumimos y de los alimentos que realmente tenemos que servirnos en el plato para que no sea en exceso o muy poco lo que hayamos consumido. Lo siguiente es que tenemos que aprender a identificar cuándo es hambre y cuándo es apetito. Normalmente, eso nos ocurre a todos, absolutamente a todos, es que no sabemos identificar cuándo tenemos hambre y cuándo no. Cuando nosotros estamos tristes o cuando asociamos los sentimientos o asociamos algún tipo de sensación con la comida, finalmente terminamos recurriendo a ella sin necesidad de tener hambre. Y el hambre es la respuesta fisiológica a un deseo de comer porque realmente lo necesitamos, el cuerpo necesita nutrientes. Cuando nosotros no sabemos identificar y separar el hambre de la saciedad, es cuando comemos sin tener hambre, es decir, sin la necesidad fisiológica real de comer. Entonces terminamos comiendo helado, algún tipo de harina, necesitamos comer adicional un postre sobre el almuerzo o comer más de la cuenta en mayor cantidad y no nos damos cuenta que todo eso que estamos consumiendo finalmente se va a acumular en nuestro cuerpo y nos va a perjudicar. Entonces, importante en el día de hoy que ustedes identifiquen cuándo tienen hambre y cuándo están comiendo sin tener hambre, sin necesidad. Y que aquellos antojitos sean realmente pequeñitos y no sean con frecuencia. Importante también que ustedes sepan que la cocción de los alimentos modifica los nutrientes y que entre más o menos cocción de cada alimento van a modificar el valor biológico de ellos. El día de hoy espero que ustedes hayan aprendido muchísimo sobre estos tips de alimentación. Nos vemos en una segunda oportunidad. No se les olvide, María Molina y soy Activación Metabólica.